Hola, buenas tardes a todos. Disculpen la incomodidad, no sabría cómo tendría que ir girando, ¿no?, para poder hablarles realmente sin darles la espalda. Pero el compositor hizo este dispositivo que es un poco, por lo menos complejo para esta presentación. Mi nombre es Ezequiel Grimson, soy director de este Centro Cultural Borges. Sean bienvenidos aquí, esta es su casa. Hoy estamos conmemorando y celebrando la vida de Gerardo Gandini, cerca del 10º aniversario de su partida. Fue un gran maestro, un gran amigo, un músico excepcional. Nos quedan afortunadamente sus obras, que se van a estar tocando en estos días, por suerte, en todos lados, ¿no? Ayer se tocó las variaciones para orquestas en el Centro Cultural Kirchner. Hoy estamos iniciando un ciclo de 4 conciertos aquí en el Centro Borges. Hoy en realidad con una obra de uno de sus discípulos, Marcelo Delgado, que aquí nos acompaña, que es una obra sobre un texto de Gerardo. Mañana y pasado tenemos 2 conciertos para piano solo, uno a cargo de Sebastián Gangi, el otro a cargo de Silvia Dabul. Y el domingo se desarrollará un concierto que se llama Colectivo Gandini, con diversas obras de cámara y con un final a toda orquesta, podemos decir generosamente, y con el solista Ernesto Jodos. Los homenajes a Gerardo continúan luego en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, que fue creado y dirigido por él, creado junto con Sergio Renán, dirigido por él durante muchísimos años, y continúan después con la Filarmónica de Buenos Aires, con la Sinfónica Nacional, y en el Teatro Colón con La Ciudad Ausente, su ópera conjunta con Ricardo Piglia. Sin más para decirles, y feliz de estar celebrando la vida y la obra de Gerardo, invito a Marcelo Delgado que nos dirija unas palabras sobre esta obra, su obra Círculo de Lector Express. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la presencia, por soportar el calor. Vamos a tratar de hacerla al doble de la velocidad, así es más cortita y no hace tanto calor. Como bien decía Ezequiel, estamos celebrando la vida y la obra de Gerardo, celebrándola con alegría, porque es un legado hermoso el que nos ha dejado. Voy a hablar brevemente de esta obra. Es una serie de obras que yo vengo desarrollando para lectores, y siempre tomando un texto que nunca es poético, nunca es versificado, no es un texto para ser cantado, sino para ser leído. Entonces siempre son textos en prosa. Gerardo escribió y escribió bastante, y habló bastante. Su figura trascendió y en mucho su actividad como compositor. Es uno de los pocos compositores que han atravesado las fronteras de la música. Juan Carlos Paz fue uno, Ginastera fue otro, y Gerardo fue otro, que se relacionó con el teatro, con el cine, con la danza, con la literatura. Escribió mucho, digo, y ustedes habrán visto, y seguramente a la salida van a poder también constatarlo, se acaba de editar un libro imprescindible, diría yo, en el final de aquel verano interminable, que parece una novela de amor, pero sin embargo es el título de un libro que tanto Ezequiel Grimson como Pablo Fessel han editado, ordenado y recopilado todo lo que Gerardo escribió, y que está publicado por Gourmet Musical, cuyo director está por aquí, Leandro Donoso, que es uno de los grandes emprendimientos culturales de este país, uno de los grandes milagros culturales a los que estamos acostumbrados. Así que les recomiendo que lean ese libro. En ese libro está este texto, que fue una ponencia académica para unas jornadas sobre cine, literatura y música que se desarrollaron en 1997 en la Universidad del Litoral. Allí estaban invitados un gran musicólogo argentino, Omar Corrado, uno de nuestros mejores críticos y pensadores en la música, que fue Federico Monlló, y Gerardo. Omar había escrito un artículo que se llamaba Del pudor y otros recatos, en donde decía que un signo de los compositores argentinos de la época era cierta retracción, cierto recato a la hora de expresarse, como si hubiera una especie de retracción emotiva. Gerardo, al que le gustaba jugar con las palabras, y lo van a escuchar también en algún momento de esta obra, escribió del recato y otros pudores en vez del pudor y otros recatos, pero no escribió sobre lo mismo. Es un monólogo, como si uno estuviera escuchándolo al costado, pensando al compositor, diciendo: primero voy a poner esta nota, y después ¿qué pongo? Si pongo esta, me da esto, y si pongo esta otra, me da esto. Entonces la tercera debería ser, y después la cuarta,
y va haciendo una disquisición que hacemos todos los compositores, y creo que es propio de toda creación, decir, ¿después qué? ¿Después qué? ¿Qué hago con esto y cómo sigo? Pero en algún momento se desvía y empieza a hablar de la música contemporánea, con cierta melancolía, con cierto desencanto, aunque hasta el final de su vida perteneció a ese campo al que pertenecemos muchos de los que estamos acá. Así, resumido y nada más. Hay una flauta, un cello, que van siguiendo el devenir que imaginamos que podría haber llevado adelante Gerardo, diciendo, primero pongo el re y entonces suena así, después el mi, entonces el re con el mi suena así, y en el medio está el texto de él, intervenido con algún textito por allí de Hegel, de Alessandro Barico, de Felisberto Hernández, de Alberto Muñoz, con el que empezamos, y de Yeats, el poeta inglés. Nada más, hace mucho calor. Vamos a ir a Negra 140, para los que saben de qué se trata. Para los que no saben, vamos a ir rápido. Muchas gracias. Músicos que hacen música. Pájaros que cantan para las ventanas. Músicos que adoran la música, pero no la comprenden. Pájaros que saben que alegran. Músicos que acompañan a otros porque están muy solos. Pájaros que vuelan cuando están quietos. Músicos que tocan para pedir. Pájaros que en el viento son instrumentos de la jaula. Músicos que hacen todo por silencio. Pájaros que son colores habitados. Músicos que se desviven por tocar. Pájaros en alambre. Músicos por donde se escucha la vida. Pájaros que viven de su pico. Decidamos que la primera nota es un re. Los problemas comenzarán con la segunda. ¿Y si ponemos una segunda? ¿Menor? Mayor. A esta altura del partido me gustan más las mayores. Bueno, entonces puede ser un mi. O un do, si la pensamos para abajo. La tercera nota es más problemática. La tercera siempre es la vencida. Bueno, si es un sol sostenido, o sea, re, mi, sol sostenido, nos dará la sensación de una séptima de dominante. La podríamos aprovechar más tarde, pero por el momento quisiéramos disimularla, ¿no? Dependerá pues de nuestra cuarta nota. ¿Qué tal un si bemol? Nos provocaría una sensación por tonos, que podríamos enmascarar si, por ejemplo, nuestra siguiente nota fuera un do sostenido. Tendríamos entonces un re, mi, sol sostenido, si bemol, do sostenido. Ahora las segundas mayores del comienzo nos empiezan a parecer un poquito sospechosas. Neutralicémosla con un fa natural, como sexta nota. La novena, mi, fa. Y la quinta justa, si bemol, fa. Se nos ocurren relaciones más fuertes que las dos segundas cuestionadas. Y luego podríamos usarlas como escape. Aunque también nos está gustando bastante la tercera mayor, do sostenido, fa.
Ya estamos comenzando a pensar qué notas nos faltan para completar las 12. Veamos. Faltan mi bemol, fa sostenido, sol, la, si, do. Caballeros, ¿en qué orden las usamos? Luego del fa, nos parece que una nueva quinta vendría bien. Vendría bien. Pongamos el do Pongamos. y nos queda una hermosa sensación de re bemol mayor en la zona aguda. La zona aguda. Inmediatamente nos contradeceríamos bajando al si y luego al la, en obvia sensación de la menor. Seguramente ahora vendría el fa sostenido para evitar el sol y el tritono que provocaría el mi, diabolus in música, que en nuestros últimos años tratamos de evitar. Bueno, con los años uno se vuelve más pelado. Y más diatónico. Ahora sí, el mi bemol nos viene bien, porque si usamos el sol, nos sonaría como una cadencia perfecta en idem mayor. Eso mismo. En cambio, Perfecto. no hay ninguna nube en el horizonte. No nos gusta el sol después del mi bemol. ¿Qué tal si lo intercalamos entre fa y el do? Nos Quedaría quedaría un sector maravillosamente diatónico. But now, Ujú. ¿qué carajo hacemos con el mi bemol? ¿Qué hacemos? Bueno, tendríamos una secuencia que no está tan mal. A ver, re, mi, sol sostenido. Si bemol, do sostenido, fa, sol. Do, si, la, fa sostenido y mi bemol. Recién nos damos cuenta de que tenemos un maravilloso acorde de si bemol menor entre nuestros cuarto, quinto y sexto sonidos. Y una hermosa sensación de mi menor en los últimos 5. Dejemos este material para repensarlo luego, mañana, si tenemos ganas, a la espera de que lo imprevisto se torne necesario. Si el espíritu debe manifestarse con su propio carácter de íntima concentración, será preciso que el elemento físico sustentador no sea de tal naturaleza que muestre su permanencia. Debemos llegar, pues, a un modo de expresión cuya forma sensible no tenga nada de extenso y fijo. Se precisan para ello ciertos signos materiales, cuyo carácter sea el de desvanecerse tan pronto como se hayan producido. Están los que han hecho el camino del dodecafonismo, han transitado el serialismo y se han sumergido en los laboratorios electrónicos y la computación. Son puristas, aquellos para los que todo acto creativo debe tener un sustrato racional, aquellos que elaboran gramáticas para lenguajes que a veces se agotan antes de que éstas puedan aplicarse. Yo pregunto, ¿habrá alguien que haya escuchado con placer las estructuras 1 de Pierre Boulez? ¿Habrá alguien que haya escuchado las estructuras 1 de Boulez?
Habrá escuchado Boulez complacer las estructuras 1. Y ahora, ¿es el placer un componente necesario de la escucha? A ver, ¿es necesario escuchar las estructuras 1 de Boulez? ¿Qué habrá sentido Schumann cuando se le ocurrió el primer tema de su tercera sinfonía? Y la epifanía de Schubert al imaginar el lento de su quinteto con 2 chelos. ¿Podemos imaginar la bronca de Debussy al recurrir a una solución de emergencia para el final de la sonata para violín y piano? ¿Y el sentimiento de culpa de Beethoven por la marchita del final de la 9ª sinfonía? Estamos convencidos de que todo eso que se llama música contemporánea es un gran error histórico. ¿Estamos convencidos? Bueno, para una reflexión que quisiera encontrar a la música culta un lugar dentro de la modernidad, se hace inevitable vérselas con el intrincado absurdo que es la música contemporánea. En teoría, precisamente esa música debería ser el lugar de encuentro entre la música culta y la modernidad, pero no lo es. Aparece como un cuerpo separado que se ovilla sobre sí mismo, impermeable a la modernidad e hipnotizado por sus propias vicisitudes. Una aventura autónoma que se ha salido por una tangente que corre cada vez más alejada del corazón del mundo, una acrobacia de la inteligencia convertida en repetición de sí misma, espectáculo inquietante de un sueño de la imaginación enclavada en sus propias pesadillas e incapaz de reencontrar las vías de lo real. Entonces, ¿qué queda de nuestros viejos amores? De nuevo me pregunto, ¿qué queda de nuestros viejos amores? Nada. Casi nada. Nos cuesta enumerar fragmentos de memoria. Dolce, ridente, Safo, mágico comienzo de Dalla Piccola. No más de 5 minutos de si bemol séptima de Stimum. Piano Piece for Philip Gaston. La última variación de la tercera pieza del Opus 27. Quisiéramos recordar algún Berio y solo se nos ocurre, con dudas, ok. Después del primer clúster de atmósferas, todos los demás estuvieron de más. Clúster japoneses. Clúster pampeanos. Clusters de la Comunidad Europea. Clústers del Mercosur. Clústeres porteños. Clusters de clusters. Clusters palermitanos. Clústers del conurbano. Volvamos a nuestra secuencia, por favor. A ver, hagamos memoria entre todos. Re, mi, sol sostenido. Si bemol do sostenido. Fa, sol, do, si. La, fa bemol, mi bemol. No, nos quedan muchas dudas. Yo cambiaría los extremos, que siempre son peligrosos. Comenzaría por el mi bemol y terminaría en el re. De esa manera se evitan las 2 segundas mayores del comienzo. Escucha. Sí, pero la sensación de dominante del mi menor del final y la
Bueno, una idea para después es usar las dos formas de manera de poder modular de un modo a otro. ¿Será ese el imprevisto necesario que estábamos esperando? En el fondo lo dudamos. Dejemos descansar el material. Che, Arbopart, ¿se la creerá? Y Felipe Vidrio, que se hace llamar Philip Glass. No estamos acá en la tercera parte grande de la tercera parte chica. Tampoco estamos en la cuarta mitad de la segunda parte mediana. Estoy en un estudio de la calle Rivadavia tratando de escribir una ponencia, O de poner un escrito. viendo cómo llegamos a los pudores y los recatos. Pudores, recatos. Ahora nos damos cuenta de que en una hay dos eres Pudores, y en la otra uno solo. recatos. Y ninguna media vez. Podríamos elaborar una célula rítmica 2-1. Por favor. E invertirla 1-2, por ejemplo, negra corchea, corchea negra, lo cual en realidad nos daría una especie de zamba con Z. Adentro. Descartemos, no funciona. Pensemos, tenemos unos recatos y unos pudores. Si invertimos tendremos repudo, catores, o mejor aún, pudocato, res o catopudo, resre. ¡Otac! 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 ¡Odup! 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 El ser, el pudor de no haber sido y el recato de no ser. El recato de ser pudoroso. Che, ¿qué tal si volvemos a nuestra secuencia? Lo de los modos no es una mala idea, ¿eh? Toquémoslos en el piano. El piano está cerrado. ¿Hay flauta? Ah, el cello. Entonces, Música, maestros. Él tenía el pudor de ser recatado. O el pudor de ser rescatado de sus recatos. El pudor de ser. El poder de ser. El poder de ser. El poder. el poder de ser pudoroso. El pudor de ser pudoroso. Lo imprevisto recatado que se torna pudorosamente necesario. Hace unos años, en la mesa de un bar, Gerardo garabateó una melodía con su cifrado correspondiente. La tituló La nube de la cátedra y se la regaló a uno de nosotros. Suena así.
El teatro donde yo daba conciertos tenía poca gente y lo había invadido el silencio. Yo lo veía agrandarse en la gran tapa negra del piano. Al silencio le gustaba escuchar la música, oía hasta la última resonancia y después se quedaba pensando en lo que había escuchado. Sus opiniones tardaban, pero cuando el silencio ya era de confianza, intervenía en la música. Pasaba entre los sonidos como un gato con su gran cola negra y los dejaba llenos de intenciones. Pero che, ¿qué tal si volvemos a nuestra secuencia? Ahora pensamos que lo que molesta es el lugar del fa sostenido. Si lo pasamos al séptimo lugar, tendremos un provechoso clustercito fa sostenido, sol. Nos queda en ambos modos una zona cromática al comienzo y un consecuente diatónico. Dejémoslo descansar. ¿Cuánto lo dejamos? Trabajando con el repasador, separar en partes iguales y volver a deformar 15 minutos. Al cabo, y no dinero un buen lapicero, cuántos lugares, se va a lograr y cocinar 40 minutos o para el libro. Nos acordamos de la época en que no nos habíamos dado cuenta que Musique Formelle era un texto surrealista. Y pensar la música hoy, qué antigüedad, ¿eh? Y los sonidos intersticiales. ¿Y los formantes? Y David Tudor como indicación de instrumento. Qué joven fue un día. ¿Qué queda ya de nuestros pudores? ¿Qué quedan de nuestros amores? Estoy aquí y no quisiera tener nada que decir. Estoy en un piso 12 de la calle Rivadavia, poniendo un escrito para la tercera reunión de arte de Santa Fe, en la que Filippelli y Besairo despedirán al cine, tratando de llegar al recato, o a los pudores, o a concretar una secuencia que comienza con un re.
Perdón, pero en realidad todos los sonidos que pusimos después de ser re se nos tornan sospechosos. Un hombre viejo es una cosa vil, un traje andrajoso en un palo, salvo que bata palmas y cante alto por cada andrajo de su vestidura mortal. Sabios, ustedes que se yerguen en el fuego de Dios en dorado mosaico sobre el muro, salgan del fuego santo, bajen en espiral para ser los maestros cantores de mi alma. Consuman mi corazón. Enfermo de deseo y atado a un animal moribundo, no sabe lo que es. Únanme ya al artificio de la eternidad.